Gracias, señor presidente. Yo voy a darle continuidad a la presentación que ha hecho el senador Efraín Cepeda y finalmente me voy a concentrar, presidente, luego de la votación del informe de ponencia, en la discusión del articulado y de las proposiciones que han radicado los congresistas para de manera definitiva aprobar el presupuesto bianual de las regalías que tanto le va a servir al país en una apuesta que tenemos todos en Colombia y creo que todos de los distintos partidos, la reactivación económica. Darle un impulso a la economía colombiana, darle un impulso a la economía de las regiones, darle un impulso a la economía de los territorios para que podamos enfrentar la grave crisis en la que nos dejó la pandemia, en la que nos dejó, presidente, la parálisis del aparato productivo en nuestro país. Entonces, continuando la presentación, voy a hablar de cómo se lograron aumentar los recursos para el próximo bienio. Aquí, luego de lo que planteaba Efraín Cepeda, que presentar lo que sucedió con los rendimientos financieros. Vamos a adicionar a los recursos que se pudieron obtener en virtud de hidrocarburos y de la minería, los rendimientos financieros con corte al 30 de agosto de 2020. Estos recursos nos suman 1.7 billones de pesos, que nos sirven, por supuesto, para complementar este presupuesto de las regalías. ¿A dónde se van a distribuir estos 1.7 billones? 154.000 se van a los beneficiarios de asignaciones directas y 1.5 billones, casi 1.6, se va a la distribución de la paz, ese compromiso que se tiene en el país con los territorios PEDET, en un 70%, 1.1 billones, y en un 30% se destina a incentivos a la producción por valor de 479.000 millones de pesos. Continuemos, por favor. La paz. Aquí quiero hacer énfasis porque creo que el gobierno y el Congreso, con esta decisión que se toma en este presupuesto de regalías, que obedece, por supuesto, a lo que se planteó en la ley 2056 de 2020, que acabamos todos de aprobar hace muy poco, permite adelantar, anticipar los recursos de 8 años para que puedan ser ejecutados en el bienio 2021-2022. Eso va a significar, óigase bien, en primer lugar, que con los recursos del próximo bienio que nos permiten una ejecución, pasemos a la siguiente gráfica, que están ya todos los recursos. Los recursos del próximo bienio más el adelanto de las vigencias que les mencioné nos van a permitir que la ejecución sea de 4.42 billones de pesos entre 2021 y 2022. Tenemos los ingresos corrientes del bienio por 1.08 billones, los rendimientos financieros por 1.12 billones de pesos, el adelanto que se da de las vigencias siguientes por 2.22 billones, para un total de inversión de 4.42 billones de pesos para la asignación de la paz en el presupuesto de regalías, que va a permitir que se adelanten importantísimas obras, importantísimos proyectos en los territorios PEDET para lograr cerrar esa brecha en esas zonas azotadas por el conflicto, azotadas por la violencia, y que la mayor necesidad es que el Estado intervenga con proyectos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y cierren esa brecha que durante tantos años se ha tenido. 4.42 billones de pesos. Continuemos. Asimismo, en esta gráfica podemos observar el discriminado del presupuesto total, de los 15.428 billones de pesos del presupuesto de regalías de la bianualidad 2021-2022. Voy a puntualizar algunas cifras para que haya comprensión por parte de todos los senadores. La asignación regional. Los departamentos del país tendrán 3.147 billones de pesos, lo cual corresponde al 60% de la asignación regional
que óigase bien, va a ser ejecutada por los departamentos sin OCAT. Se elimina el OCAT. Ustedes recuerdan que antes esta asignación también se ejecutaba a través del OCAT regional. Esta decisión se toma en virtud de una lógica, la descentralización, una lógica, la autonomía de los territorios, una lógica, la necesidad de que con prontitud podamos aprobar y poner en marcha estos proyectos para impulsar la reactivación económica. Sigue el 40% del fondo por valor de 2.098. No, la anterior gráfica. Seguimos en la anterior gráfica. Devolvámonos, por favor. 2.098 billones es el fondo del 40%. Este fondo se administrará por los OCAT que se tendrán en las regiones para proyectos de verdadero impacto regional. Y aquí hay un gran logro de esta ley y de este presupuesto. Por fin vamos a lograr tener un fondo que permita que se ejecuten proyectos de impacto para las regiones. No los pequeñitos proyectos. Los pequeños proyectos se podrán hacer con las regalías directas o con las regalías del fondo del 60% de los departamentos. Este fondo del 40%, estos 2 billones de pesos, son para proyectos de importancia estratégica, proyectos que conecten a los departamentos, proyectos que permitan un cambio significativo en las regiones de Colombia, entendiendo que estos recursos un día se nos van a agotar. Luego tenemos la asignación de la local, que es para los municipios más pobres del país, donde se tiene en cuenta la población, donde se tiene en cuenta el NBI y los municipios de categoría 4, 5 y 6. Ahí tenemos 1.9 billones de pesos, 1.6 para cualquier tipo de inversión y 261 mil millones para inversiones en ambiente y desarrollo sostenible. Estas inversiones se hacen por parte de los territorios, pero tienen destinación específica para ambiente y desarrollo sostenible. Luego, las comunidades étnicas, esto es otro logro de este presupuesto de regalías y de la ley, tienen una inversión de 358 mil millones de pesos, los pueblos indígenas 134 mil, las negritudes, afros, palenqueros, raizales 147 mil y el pueblo rom 29 mil millones de pesos y tendrán la autonomía para la decisión y la ejecución de los proyectos en sus comunidades. Finalmente tenemos las regalías directas, el 20% de las mismas, esas regalías directas por valor de 3.8 billones de pesos y ciencia y tecnología, que va a tener un presupuesto de 1.5 billones de pesos. El total de ciencia y tecnología, 1.2 para inversión general, y también en ciencia y tecnología proyectos por valor de 309 mil millones de pesos para ambiente y desarrollo sostenible. La Paz en este presupuesto tiene 1.08, pero ya les decía que con el anticipo para los rendimientos financieros se va a más de 4 billones de pesos, y el sector ambiente por primera vez tiene un rubro específico, el 1%, por valor de 154 mil millones de pesos que se harán a través de convocatorias que van a permitir ponernos al día en una deuda histórica con el sector ambiente. Se mantiene Cor Magdalena y eso nos lleva a los 15 billones de pesos del presupuesto de regalías. Sigamos, por favor. Muy bien. Esto es bien valioso y quiero que lo miremos para que zanjemos por fin la discusión de si se descentralizó o no los recursos de las regalías. Son mentiras las que algunos han planteado de que con esta reforma se centraliza. Esta reforma lo que hace es descentralizar. Es decir, el esfuerzo es inmenso, las decisiones son clarísimas. Pasamos de más de 1.152 OCAT a tener alrededor de 8 OCAT en el país. O sea, se eliminan más de 1.140 y tantos OCAT en Colombia. Pero vamos a verlo en materia de recursos. Asignaciones que van a los territorios. Para la administración del sistema general, 309 mil millones de pesos. Para el sistema de seguimiento y control, 154 mil, lo cual nos da 463 mil millones de pesos. Las asignaciones que aún no están distribuidas de manera preliminar en los territorios, pero que van a ser ejecutadas por los territorios. Es decir, esto no se queda en el gobierno central, sino que aún no se han distribuido porque aún no se han aprobado los proyectos. Por ejemplo, en ciencia y tecnología, 835 mil millones, sabemos que eso se hace a través de convocatorias que se ejecutan, se plantean
y se ponen en marcha desde los territorios. Los grupos étnicos, ya les hablé del presupuesto, pues habrá que esperar qué proyectos ellos presentan y aprueban, ellos mismos serán los que lo decidan, por valor de 358.000 millones, ambiente, 154.000, también con convocatorias, La Paz, que ya les hablé claramente, Cor Magdalena, el Fondo de Estabilización, de Ahorro y Estabilización, que son los recursos del ahorro de las regalías que se disminuyeron para poder cubrir esa brecha a las entidades productoras y también a las entidades que vieron disminuidas sus regalías por la disminución de necesidades básicas y satisfechas. FONPEP, y esto nos da 4.9 billones que están pendientes de distribuir dependiendo de las convocatorias. Y lo que ya está distribuido, lo que ya está en las regiones, 11.854 billones de pesos. Ya está en las regiones. En ciencia y tecnología, 708.000. En la asignación local, 1.9 billones. En la asignación regional, 5.2 billones. Y en las directas, 3.9 billones de pesos. Estas asignaciones ya están en las regiones de Colombia por valor de 11.854 billones de pesos. Sigamos, por favor. ¿Cómo es la distribución por regiones? Para que lo revisemos, miremos la primera gráfica. A los llanos se va el 15.2% de las regalías totales, al Pacífico el 15.4%, al eje cafetero el 10.8%, a la región centro-sur el 11.6%, a la centro-oriente el 15.3% y al Caribe el 31.6%. Quiero aclarar que esta que les estoy leyendo es la distribución de la asignación de la inversión por regiones, no es de todas las regalías, sino de los fondos regionales. Entonces, ¿de dónde sale esa distribución? Del NBI, necesidades básicas y satisfechas, de la población y de la tasa de desempleo. Por eso el Caribe tiene una mayor distribución que las otras regiones. La sumatoria de necesidades básicas, de población y de tasa de desempleo fue el factor determinante para ver la distribución de las asignaciones por inversión de las regiones en el presupuesto de regalías. Miremos la inversión, ya no la regional, sino la local. La segunda, los llanos, el 6.2%. El Pacífico, el 18.9%. El eje cafetero, el 13.6%. El centro sur, el 9.8%. El centro oriente, el 17%, y el Caribe, el 33%. Aquí también se mira los municipios más pobres del país por NBI, que sean de categoría 4, 5 y 6. A eso hace referencia la asignación local, los más pobres de Colombia. Ahora la regalía directa, que son los productores, que con ellos se hace una gran compensación de devolverle los recursos que de alguna manera en la pasada reforma se les quitó. Y aquí miren que se muestra claramente en la distribución. Los llanos se quedan con el 49.2% de las regalías de distribución directa, casi la mitad, porque por supuesto de los llanos se da prácticamente en ese sentido la producción de regalías del país. En el eje cafetero el 3.8%, centro sur 7.7%, centro oriente el 10% y el Caribe el 27.1%. Además de esto, en ciencia y tecnología, la distribución es los llanos el 15%, el Pacífico el 15%, el eje cafetero el 10%, el centro sur el 11%, el centro oriente el 15% y el Caribe el 31%. De esta manera, sigamos por favor, se distribuye la totalidad de los recursos por regiones y por sectores de las regalías en el país. Siguiente gráfica y ya pasamos a una explicación general del articulado. Tenemos 24 artículos. En el primer proyecto de las regalías se aprobaron 23, en el proyecto aprobado en las comisiones conjuntas. En esta ponencia se pasa de 23 a 24 artículos. Esos artículos, 8 de ellos contienen todo el tema de las cifras. Si ustedes revisan en la ponencia encontrarán que los primeros artículos desglosan el presupuesto que yo les acabo de explicar y que les explicó el senador Efraín Cepeda anteriormente. Y 15 son disposiciones generales. ¿De qué hablan estas disposiciones generales? Las proyecciones de las variables,
cómo se da la distribución de los recursos del ahorro pensional territorial, la disposición para hacer las correcciones al presupuesto cuando sean por errores de transcripción o aritméticos, el precio base de liquidación de la regalía, porque recuerden que esto es una proyección. Ustedes saben que el precio de los hidrocarburos y de los minerales puede subir o bajar. Entonces, cómo se da la proyección que se da al precio base, los saldos de mayor recaudo de las vigencias anteriores que se incorporan a este presupuesto. Sigamos, por favor. La disposición para darle un informe al Congreso de la República cada 6 meses. El gobierno semestralmente presentará un informe de los avances de la ejecución del presupuesto. Porque Efraín Cepeda lo decía, no se puede volver a quedar este dinero en las fiducias, no se puede volver a quedar este dinero en los bancos. Necesitamos, el país requiere, las regiones requieren, la reactivación económica requiere que los proyectos se pongan en marcha. Entonces, un informe semestral. El régimen de inversión de los saldos, cómo se va a dar, y óiganse bien que esto fue una discusión que dimos en las comisiones económicas, que haya equidad en la aprobación y puesta en marcha de los proyectos de las zonas PEDET, que no se queden todas en unas solas subregiones, que no se queden solo en unos solos departamentos, sino que todas las zonas PEDET del país puedan de manera equitativa tener proyectos aprobados y en ejecución, y para eso va a haber una especie de monitoreo del Congreso también para que se pueda dar el cumplimiento de ese artículo. Se va a brindar por parte de Planeación Nacional la asistencia técnica a las secretarías de las entidades territoriales de los departamentos y municipios para lograr sacar adelante las iniciativas. Y hay una disposición que genera una obligatoriedad, pero aquí viene una discusión que vamos a dar más adelante con una proposición que hay, pero desde ya se tiene en este presupuesto de regalías una disposición que contempla, señores, que contempla que las entidades territoriales de su asignación local y regional podrán financiar proyectos de infraestructura para la educación, sobre todo para la educación superior. Sin embargo, hay una proposición que con el senador Iván Darío Agudelo y otros congresistas se firmó en esa materia, que genera una disposición específica, pero lo discutiremos más adelante, buscando cubrir un compromiso y una brecha, y entendiendo algo, que la educación superior es la principal herramienta de transformación, la principal herramienta en la lucha contra la desigualdad, la principal herramienta en la lucha contra la pobreza, y todos los esfuerzos. Senador Barguil, 3 minutos más para que termine. Y todos los esfuerzos que hagamos en esa materia creo que son los de mayor relevancia para cerrar esas brechas en Colombia, y por eso los esfuerzos que tienen que hacerse allí. Recordemos que en el pasado habíamos aprobado la disposición de $1 billón para proyectos de educación superior. No se cumplió la meta, no se cumplió la inversión de $1 billón, y por eso es la necesidad de seguir haciendo esfuerzos en este nuevo presupuesto de regalías en ese propósito, presidente. Sigamos, por favor. Termina el articulado, siguiente gráfica. Se da una disposición para permitir que estas disposiciones son generales, que estuvieron discutiendo en las comisiones. Por ejemplo, se permite para que las personas, el transporte de los recursos de recursos naturales no renovables en los puertos también puedan prestar servicios a terceros, siempre y cuando estén relacionados con lo que el plan de desarrollo aprueba y autoriza. Y luego se permite que con recursos de regalías se puedan confinanciar proyectos que tengan financiación del gobierno nacional con otras fuentes de recursos. Es decir, el gobierno va a financiar un proyecto de agua potable en un departamento de Colombia, el alcalde o el gobernador va a poder utilizar recursos de regalías para cofinanciar esos proyectos que se hagan en convenios interadministrativos con la nación y que tengan otra fuente de financiación distinta. Eso es muy importante y muy valioso. También recordemos que con las regalías se van a poder ahora utilizar una parte de los recursos para hacer el diseño de los proyectos. Por ejemplo, en la zona PET, esa es una de las mayores preocupaciones. Muchos de estos municipios no tienen la capacidad técnica, pero tampoco los recursos para financiar los diseños de los proyectos a fase 3, y de allí todos los enredos, y de allí también todos los problemas de transparencia que muchas veces se encuentran y que han sido denunciados, y por eso permitir que con recursos se puedan diseñar proyectos. Y finalmente, presidente, la vigencia de este presupuesto, que es hasta el 31 de diciembre de 2022. Presidente, yo le pediría
y pasemos a la votación de la ponencia y luego nos concentramos, señor presidente, yo creo que dejemos allí ya en el articulado como tal para que los congresistas puedan participar y para que podamos abrir el debate, señor presidente, en esta tarde.